imposible agradar a Dios. Ese es el título de hoy. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos entonces a leerlo en la palabra. Vamos a leerlo a través de lo que nos dice el texto bíblico, porque hay algo que es muy importante. Nosotros tratamos de agradar a Dios de muchas maneras. Y no sé si nos hemos preguntado cuántas de esas cosas que hacemos a Dios le gustan, son agradables a Dios. Es realmente lo que Dios espera de su pueblo, de su iglesia, de sus hijos. Recordemos que Dios nos ha dado la potestad de ser llamados hijos suyos por nuestra fe en Cristo Jesús. Y que hemos tenido un nuevo nacimiento a través de que creímos en Él, de que lo aceptamos a Él como nuestro único Señor y Salvador. Y entonces, si vamos a hablar de la fe, tenemos que tener claro algo que es muy importante. Y es que toda la fe, la verdadera fe, viene a través de la palabra de Dios, viene a través de las Sagradas Escrituras. La Biblia es un libro de fe. En la Biblia encontramos la palabra verdadera de Dios. No hay otro libro que enseñe la palabra de Dios correctamente como lo enseña, como lo expresa la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Pero tenemos que tener presente que en la Biblia se cuentan historias. Por ejemplo, las historias de Israel, del pueblo de Israel. Pero no es un libro de historia. En la Biblia encontramos que nos habla de unos países y unos puntos geográficos específicos, pero no es un libro de geografía. La Biblia nos enseña, nos muestra cómo fue la creación del hombre, pero no es un libro de anatomía. Es un libro de fe y tenemos la certeza que lo que allí dice en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es verdad. Y es completamente la palabra de Dios. No es que contenga la palabra de Dios, porque es como si contuviera unos apartes nomás. No, toda la Biblia es la palabra de Dios completa que Él ha querido darnos a nosotros, la humanidad. Y está disponible para todos y cada uno de los seres que Él mismo ha creado, los seres humanos. Entonces, tenemos que tener claro que como es palabra de Dios, no tiene errores. La Biblia no tiene errores, es inerrante. No hay equivocaciones. Por momentos alguien podría decir, mire, es que este versículo y tomándolo con este otro parece que se contradicen. Cuando encontramos algo allí en la Biblia, tenemos que tener claro que no es que la Biblia esté equivocada, sino que nosotros estamos equivocados en la interpretación. Pero la Biblia, como les digo, no tiene errores. Así que tenemos que creer que todo lo que leemos allí en la palabra de Dios es verdad. Y como es verdad, es para que nosotros lo guardemos y lo vivamos desde nuestro corazón en nuestras acciones. Entonces, ahora sí, ¿qué es la fe? Pues es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tenemos algo bien importante, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es la certeza? La certeza es la seguridad que Dios nos da a nosotros, que si Dios lo dice, es así. Entonces la certeza está basada en las promesas de Dios y es muy importante que tengamos claro que está basado en las promesas de Dios. ¿Qué significa? Estar en las promesas de Dios. Porque es que este versículo puede mal entenderse o mal interpretarse o mal aplicarse. Y entonces dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces una persona, aunque no sea creyente, dice, no, es que
se sabe este versículo, lo memoriza y lo recita y dice, no, es que es la fe, es la certeza de lo que se espera. Y yo espero que me va a ir muy bien en mis negocios. Aunque hoy no lo estoy viendo, yo sé que va a ser así. No. Es la certeza de lo que se espera. Pero ¿de quién se espera? De Dios. De las promesas de Dios. Es decir, si yo estoy esperando del Señor, es porque ya lo tengo en la Biblia escrito para mí. Lo he leído, lo he orado, lo he meditado en la presencia del Señor y yo sé que el Señor me está abriendo caminos, me está abriendo puertas y me dará la victoria. Entonces esa es la certeza. Si leemos todo lo que es Hebreos capítulo 11, es bastante extenso, por tiempo no lo hacemos hoy, pero los invitamos para que lo hagan en sus casas. Si usted lee Hebreos 11 completo, va a encontrar una gran cantidad de personas de la Biblia, de los cuales resalta allí Hebreos 11, dice que obraron por fe. Y dice que por fe Abraham dejó su tierra, su parentela, y se fue a buscar la tierra que Dios le había prometido. Ah, una promesa. ¿Pero quién se la hizo? Dios. Es decir, en ningún momento Abraham tomó la decisión de dejar su tierra y su parentela y dijo, no, Dios me va a bendecir con una tierra de la cual Dios jamás le hubiera hablado. Jamás Abraham hubiese hecho eso. Él toma la decisión desde el momento en que Dios le habla. ¿Qué tal si tomamos el caso de Noé? Noé por fe construyó un arca. Porque Dios le había dicho que iba a haber una inundación en todo el mundo, que toda la tierra iba a ser cubierta por las aguas en un tiempo donde no lloviznaba. Eso es creerle a Dios. Y él tenía la promesa de que si él construía el arca, iba a ser salvaguardado allí dentro del arca y no ahogaría ni él, no se ahogarían ni él ni su familia. ¿Qué hizo Noé? Empezó a trabajar por fe. En su alrededor burlas, insultos y toda clase de groserías contra él. Pero él fielmente, basado en la promesa, en lo que todavía no veía, pero tenía la certeza de que si Dios lo dijo, eso iba a pasar. Y así hay muchos personajes en la Biblia, repito, los pueden leer todos y analizar, meditar un poquito qué hizo cada uno de ellos. Porque esa es la fe. Entonces, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Si Dios habla a mi corazón, si Dios toma mi vida y me está diciendo a través de los devocionales, de la lectura bíblica, de la predicación de la santa palabra de Dios, que debo guardarme en santidad y que no debo temer porque Él abrirá los caminos por los que debo transitar, pues yo me guardo en santidad aunque el mundo esté en contra, como le tocó a Noé. Y empiezo a llevar mi vida conforme a la palabra del Señor. Y esa palabra se irá cumpliendo en el tiempo indicado. Si Dios lo dijo, así es, así será, así ha sido siempre. Dios no cambia de opinión de una tarde a una mañana, de una noche a un nuevo día. No. Las promesas que están allí son para usted y para mí, para que las tomemos desde la Biblia y primero obedeciendo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que obremos por fe. Repito, no es una simple declaración y mi vida en un completo desorden. Y muchos dirán, bueno, es que a mí sí se me ha cumplido. Recuerde que hay bendiciones que son para todos. La palabra de Dios dice, Dios envía el sol para buenos y malos. Es una bendición para toda la humanidad. Pero para la iglesia de Jesucristo hay bendiciones específicas y puntuales que el resto de la humanidad no puede tener. Solo la tenemos nosotros, los creyentes, si vivimos por fe y le creemos a la palabra de Dios. Entonces vemos
que la fidelidad a Dios es lo que nos da el recibir las promesas. Dice Hebreos capítulo 10 versículos 35 y 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Amén. No perdáis pues la confianza, no se desanimen, nos dice el Señor, porque lo que nos espera es un grande galardón, porque es necesaria la paciencia. Nosotros los creyentes, uno de los atributos o una de las partes que trabaja Dios en cada uno de nosotros es la paciencia. Porque no es que yo le pida a Dios en la noche y en la mañana cuando despierto todo está listo. Es necesario primero permitirle a Dios que trabaje en nuestro corazón, que trabaje en nuestro espíritu, que trabaje en nuestra manera de vivir, dejarle obrar en nosotros. Y aunque no lo podamos ver, entendemos que Él está haciendo algo en nosotros. Esa es la fe que no se ve, pero que sabemos con certeza que Dios sí cumple sus promesas y que a nosotros llegará a su debido tiempo la bendición. Porque dice claramente, os es necesaria la paciencia, que habiendo hecho la voluntad de Dios, habiendo hecho, o sea que a nosotros nos corresponde, como los hombres, los grandes personajes de la Biblia, escuchar la voz de Dios y actuar. No actuar sin escuchar la voz de Dios. ¿Qué nos pasaba a muchos de nosotros antes? Emprendíamos el camino, el negocio, la situación, inclusive emprendíamos hasta una familia sin consultarle a Dios. Y cuando estábamos en la mitad del camino, no, es que Dios me va a bendecir, pero espérate, no me lo consultaste y ese no es el camino que tengo para ti. Las personas que hoy, por ejemplo, están pensando en matrimonio, es el tiempo de escuchar la voz de Dios y de preguntarle, Señor, este es el camino que tú quieres para mí, esta es la persona con la que yo debo pasar el resto de mis días en santo matrimonio. Porque entiendo, Dios, que el matrimonio no se puede disolver. Es decir, que es por todos los años de vida que tengamos. Entonces, Señor, yo no me quiero equivocar. Y Dios irá poniendo en sus corazones y en sus mentes su voluntad, para que su deseo sea confirmado o sea retirado. Si eso todas las parejas lo hicieran, con seguridad que no habrían tantos divorcios y no habrían tantos hijos abandonados. Y no sería la unión de sus hijos con mis hijos y nuestros hijos. No. Pero es tiempo que a partir de hoy todo lo presentemos delante del Señor. Que todo lo hagamos conforme a la promesa. Y de esa manera entonces sí estaremos enalteciendo a nuestro Dios. Recordemos, es la certeza, la fe es la certeza de lo que se espera. Es la certeza basada en las promesas de Dios. Nuestra respuesta a la palabra de Dios es actuar según ella. Esa debe ser nuestra respuesta en todos los ámbitos de nuestra vida. No hay nada que podamos dejar por fuera de la voluntad de Dios. Es decir, yo no llevo una vida, no debo llevar una vida de santidad. Los días que me congrego, los días de oración y en la semana en mis negocios, en la vida social, ser un completo desastre. En mi vida familiar, un total desconocido. No puede suceder. Sino que yo actúo en todas esas áreas conforme a la palabra de Dios y yo sé que el Señor prosperará mi camino conforme a Hebreos 10, 35, 36. No nos desanimemos, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón,
Porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y entonces podemos preguntarnos, ¿y cómo obtengo la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo conseguimos esa fe? La fe, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Señor mío y Dios mío, creo, pero auméntame la fe, dijo uno de sus discípulos, Tomás. Tomás, ¿crees? ¿Tú crees porque has visto? Bienaventurados los que creen aún sin ver, porque es la certeza de lo que no se ve. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo aumentamos la fe? Tenemos que escuchar una voz. ¿Cuál voz? No es la voz del líder espiritual. No es la voz de ningún pastor, ningún sacerdote. Es la voz de Dios. Es la voz que se escucha a través de la lectura diaria de la palabra de Dios, de la oración permanente y la meditación de esa palabra que acabo de leer. Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con este proverbio del día? Como nos invitaba Jimmy al principio. Señor, ¿qué es lo que yo debo hacer según este salmo, Señor? Yo veo que David cantaba y te exaltaba al Señor, hasta bailaba para engrandecer tu nombre. ¿Qué es lo que debo hacer yo para agradarte? Porque recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el tema de hoy. Entonces, ¿cómo vamos llenando nuestra vida de más fe y de más fe? Leyendo la palabra de Dios, creyéndole que es un libro de fe, es verdad lo que allí dice, y solamente tengo que esperar, guardando lo que el Señor quiere, guardando mi santidad, de esperar en el Señor. Porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y es que tristemente hay muchas personas que no quieren, no entienden la necesidad de estar delante del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Cada vez que hay una necesidad van corriendo delante de su pastor, delante del líder que le tienen más confianza. Le dice, mire pastor, señor, amigo sacerdote, por favor aconséjeme, ¿qué debo hacer en esta situación? Es decir, que sea el pastor, el líder, el que vaya delante de Dios, busque respuestas para traérselas a usted. Y normalmente esas, aunque son de muy buen ánimo, no son completas como si es la palabra de Dios. Y pueden tratar de dar una sugerencia para dar un paso adelante. ¿Y qué tal si se le soluciona el problema? La persona se aparta de Dios y en el próximo problema volverá delante del pastor, delante de su guía espiritual. Ay, venga, es que me ocurrió otra vez lo mismo. Pero si el líder no tiene la capacidad de decirle, usted lo que debe es permanecer en la palabra de Dios, dar testimonio de su cambio de vida, testificar que Dios está orando en usted, puede ser simplemente que la están llevando de un lado a otro. El enemigo inclusive puede estar manipulándola, pero apartándola cada vez más y más de Dios. Porque no tiene fe. ¿En quién está creyendo? En el líder espiritual. Y por eso vemos gente que no cambia su manera de vivir, que no cambia su manera de pensar. Por eso vemos personas que realmente, golpe tras golpe, salen de una y están cayendo en otra. Y de pronto les ha faltado quien diga, venga, es tiempo de buscar a Dios. Así que es muy importante que busquemos a Dios, no busquemos a hombres, no busquemos las filosofías de este mundo. Nunca se le ocurra buscar el gurú, el adivino, entraría en grande maldición.
Solamente créale a Dios a través de la Biblia. Esa es la fe, la verdadera fe. Es buscar al Señor y creerle que su palabra se cumple, como se ha cumplido en el pasado y como se cumplirá en el futuro. Dios es uno y no cambia, pero sí espera que nosotros cambiemos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Hay bendiciones para todos los que creen, pero es muy importante para aumentar la fe lo que hemos hablado, las disciplinas espirituales. No nos pueden faltar. Nosotros nos alimentamos por la palabra y la palabra es la que nos fortalece para mantenernos dentro de la fe. Porque, recuerden, la fe tiene que ser probada. Es necesario que la fe sea probada. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a obrar según lo que Dios quiere en nosotros. Y entonces, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan momentos difíciles, es la palabra de Dios, la que hemos leído ayer, antier y hoy mismo, la que nos da fuerzas para mantenernos allí, delante del Señor. Dice 1 de Pedro 1:7, dice algo maravilloso y es, para que la prueba de vuestra fe, la fe, mi fe tiene que ser probada, sí. ¿Por qué? Porque si no nos vamos llenando nosotros de un egocentrismo, que nos creemos los superpoderosos y nos creemos los superespirituales. Y Dios permite que sucedan algunas cosas en nuestro entorno para que nos demos cuenta en qué nivel de fe estamos. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado en fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada. Y dice como el fuego, es decir, momentos muy difíciles. En este momento hay muchas familias cristianas pasando momentos difíciles, pero están firmes. Y Dios, conforme a sus promesas, que ellos ya la tenían guardado en sus corazones, no les ha faltado con el pan nuestro de cada día. No les ha faltado con los recursos, con las finanzas, para cubrir sus necesidades básicas en estos tiempos. Y ellos están aferrados a la palabra y le dicen, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú me proteges, que tú estás conmigo, que tú me sacarás adelante. En Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. ¿Tendremos aflicciones? Claro que sí. Porque en ningún momento en la Biblia dice, en ninguna parte dice que nosotros los creyentes jamás volveremos a tener problemas. No. Sí tendremos problemas, sí tendremos aflicciones, pero mucho más que eso, tenemos por siempre a Jesucristo como nuestro Señor y ayudador. Piense por un momento cuáles son las promesas que usted tiene hoy según la palabra de Dios. Es decir, que usted pueda decir, mire, es que conforme a la palabra de Dios en este capítulo, en este versículo, yo espero que mi matrimonio se restablezca. ¡Ah, qué poder! Excelente. Está siendo guiado por la palabra y está permitiendo que Dios trabaje primero en él para que luego trabaje en su cónyuge. Y Dios restablecerá la familia. ¿De qué promesa se acuerda en este momento? Pensemos en una. Allí cuando Jesús estaba para ascender al reino de los cielos, ¿qué le dice a sus discípulos? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. ¿Con quiénes? ¿A quién les está hablando? A los discípulos. No solamente a los 11 apóstoles que habían en ese momento, recordemos que ya Judas no existía para entonces. No solamente esos 11, sino todos los discípulos, todos los que habríamos de creer en su palabra y que seríamos sus seguidores. Nosotros somos seguidores de Cristo, por eso somos sus discípulos. Y entonces esa promesa es para nosotros y Él nos dice,
nos está prometiendo que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y cuando dice estar con nosotros, no dice sí, Él está por ahí. No, está en la vida del creyente. Por eso muchos en la tradición dicen, es que el Señor está con nosotros hasta el fin de los tiempos, pero no lo sienten, no lo viven, no lo escuchan, porque no están realmente convencidos a través de la palabra lo que significa esa promesa. Quizás ni siquiera crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Quizás ni siquiera hayan experimentado el nuevo nacimiento. Quizás ni siquiera hayan entendido que es necesario confesar sus pecados, definitivamente postrarse delante del Señor y suplicarle misericordia y perdón. Pero nosotros, que tenemos esa promesa y estamos en momentos de dificultad, decimos, Señor Jesucristo, conforme a tu palabra y conforme a tu promesa, sabemos que estás con nosotros hasta el fin de los tiempos y que tú nos proteges de esta enfermedad. Pero tengo el versículo, tengo la palabra en mi vida y en mi corazón, es lo que quiere el Señor. Entonces, amados hermanos, cada vez que leemos la palabra de Dios, ella nos está invitando a hacer algo. No es solo por leerla, no es solo por asistir a una comunidad, a un grupo, a una transmisión como esta. Es necesario que asumamos el compromiso, aceptemos el compromiso que Dios nos quiere poner, y es que hagamos algo. Recordemos otra vez allí en Hebreos 10, 35, 36. Para que haciendo la voluntad de Dios recibáis las promesas. Es necesario entonces que recibamos esas promesas. Para obtener las promesas hay que hacer como estos hombres. Tomaron la decisión, aunque parecían cosas muy difíciles, aunque parecían cosas irrisorias, aunque el mundo crea que estamos locos, nos mantenemos en santidad por seguir y servirle a Dios. Porque ya el mundo no nos domina, lo vimos la vez pasada. Ya no somos gobernados por las tinieblas, sino por el reino de la luz que habita en cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a mirar unas conclusiones. Y esto nos va a ayudar para interiorizar mucho más el mensaje del día de hoy. Y dice la primera, sin fe nadie puede agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Por fe. Jesús, cuando hacía muchos de sus milagros, le decía, ¿crees que puedo hacerlo? Sí, Señor, yo creo, que se haga conforme a tu fe. Es lo que más le encanta a Dios, que le creamos a su palabra, que tengamos la certeza que su palabra es verdad y se va a cumplir. Segundo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quieres que tu fe aumente? Aumenta tu tiempo delante de Dios. Aumenta tu tiempo leyendo la palabra de Dios. Aumenta tu tiempo orando y meditando en el mensaje día tras día. Tercero, la fe debe ser probada. La fe es necesario que sea probada porque nos va a mostrar la estatura espiritual en la cual nos encontramos. Cuando somos sacudidos, reaccionamos y a veces miramos y es que me he estado apartando un poco de Dios. Necesito volver rápidamente delante del Señor y eso nos va a ayudar. Cuarto, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Me encanta esta conclusión. La fe es la respuesta que nosotros le damos a Dios ante tanta misericordia, ante tanta fidelidad, ante tanto amor. Le respondo con fe, le creo y espero confiado en Él. Y esperamos el tiempo que sea necesario. Recordemos Hebreos 10, les ofrezco disculpas, Hebreos 10, 35, 36. Decía que era necesario esperar con paciencia. Así que es muy importante que estemos fieles y firmes delante del Señor. La fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Y quinto, la fe es la certeza de que recibiremos las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas? Las que a través de la Biblia Dios pone en nuestros corazones.
no lo que nos inventamos nosotros estando apartados de Dios, enunciamos una palabra y creemos que se va a cumplir. No. Si estoy en desobediencia, primero hago el proceso del arrepentimiento, de la confesión, de la humillación delante de Dios, de la confesión de nuestra profesión de fe en Cristo Jesús. Doy testimonio de esa nueva vida y luego espero la bendición. El orden de Dios no se puede modificar. Y como aplicación para nuestras vidas, ¿qué es lo que tenemos que llevarnos? Obrar según la palabra de Dios. Nuestra vida debe ser el resultado de la palabra de Dios. Vivimos para agradar a Dios conforme a la palabra de Dios. Segundo, por fe adoro a Dios llevando un estilo de vida diferente al que el mundo me propone. No importa lo que el mundo nos invita, no importa lo que el mundo dice que es bueno. Si lo está en la Biblia lo hacemos, si no está en la Biblia nos abstenemos de hacerlo. Porque por fe adoro a Dios llevando un estilo de vida diferente al que el mundo propone. Y tercero, ejercitarme en las disciplinas espirituales para conocer la promesa de Dios, vivir por fe aún en medio de las aflicciones. Necesitamos ejercitarnos más en las disciplinas espirituales. Y ya no vamos a ser nosotros los que busquemos saber quién nos aporta una solución, sino que vamos a ayudarle a otras personas para que conozcan de Dios, para que se acerquen a las Sagradas Escrituras, para que conozcan las promesas, le crean a Dios y vivan según su voluntad. Así que, ¿qué es la fe? Si nos preguntan qué es la fe, ya tenemos la capacidad de decirlo con entendimiento, no solo por recitar un versículo. Ya sabemos que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero basado en la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén y amén.